Era un día aparentemente normal, pero todo estaba a punto de cambiar para siempre. Miguel Uribe Turbay, el joven candidato presidencial, estaba en el apogeo de su campaña, soñando con un futuro mejor para Colombia. Con una energía inagotable, presentaba sus planes ante un público entusiasta, lleno de promesas de transformación para un país marcado por la desigualdad y la violencia. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, la violencia política irrumpió brutalmente en su vida. 3 disparos, 3 impactos. Su vida, sus sueños y todo lo que representaba fueron destrozados en segundos. ¿Cómo pudo un hombre lleno de vida, con una familia que lo apoyaba y una nación que lo seguía, convertirse en una víctima de la violencia más despiadada? El 7 de junio de 2025 comenzó como cualquier otro día para Miguel, un hombre que soñaba con cambiar Colombia. Aquella mañana, se encontraba en pleno evento político en el corazón de Bogotá, rodeado de simpatizantes y colaboradores. Había recorrido kilómetros, hablado con miles de colombianos y compartido su visión para el futuro. Sin embargo, ese día no fue como los demás. Durante su discurso, cuando la multitud escuchaba con atención cada palabra, un sonido ensordecedor rompió el aire, seguido por una serie de disparos. La primera bala, a pesar de su rapidez, dejó una marca imborrable en la vida de todos los presentes. Miguel cayó al suelo. La escena fue caótica. Las personas comenzaron a gritar y a correr. ¿Cómo había llegado a esto? Un hombre que había dedicado su vida a la política, buscando la paz, la justicia y el bienestar del pueblo colombiano, se convirtió en víctima de la violencia de un país que aún lucha con sus propios demonios. Fue un acto de barbarie, un mensaje claro de que nada ni nadie está a salvo en Colombia. En un abrir y cerrar de ojos, su vida, que había estado llena de promesas y esperanzas, se tornó en una lucha por la supervivencia. Todo ocurrió en un segundo, un instante tan breve que cuando terminó, dejó una cicatriz imborrable en la historia de Colombia. Un joven, apenas un adolescente, se acercó con una calma inquietante, como si supiera exactamente lo que iba a hacer. Sin previo aviso, sacó un arma, apuntó y disparó. 3 disparos, 3 impactos mortales, uno directo a la cabeza de Miguel, otro en el cuello y el tercero en su pierna. Todo pasó tan rápido que la multitud no alcanzó a reaccionar. ¿Cómo pudo sobrevivir? El caos estalló en segundos. Los gritos de horror se mezclaron con el sonido de los disparos, pero la escena, aunque extremadamente violenta, no parecía tan sorprendente para quienes ya vivían la pesadilla de la violencia política en Colombia. En medio del pánico, los testigos describen cómo Miguel cayó al suelo, su rostro pálido y cubierto de sangre. No había tiempo para dudar, solo para reaccionar. La gente, atónita, no sabía qué hacer. Algunos se lanzaron sobre él, otros, paralizados por el miedo, no pudieron mover un dedo. En la confusión, Miguel fue rápidamente trasladado en una ambulancia, con su vida pendiendo de un hilo. Mientras tanto, la noticia de su atentado comenzó a propagarse rápidamente por todo el país. En cuestión de minutos, las redes sociales, las estaciones de radio, los canales de noticias y las conversaciones de los colombianos estallaron con un único tema: el ataque a Miguel Uribe Turbay. La pregunta en el aire era clara: ¿quién podría haber hecho algo tan atroz? La rapidez del ataque dejó sin palabras a muchos. Este no fue un ataque impulsivo, fue meticulosamente planeado, ejecutado con una precisión que hizo que muchos se preguntaran si había algo más detrás de la acción del joven atacante. ¿Quién le ordenó disparar? ¿Era solo un loco o parte de una operación más grande que buscaba silenciar a uno de los principales candidatos presidenciales de Colombia? Déjanos tu opinión.
¿Crees que este ataque fue un acto aislado o hay algo más grande en juego? ¿Qué opinas de la violencia política en Colombia y su impacto en el futuro del país? La sala de urgencias se convirtió en su campo de batalla. Con cada segundo que pasaba, Miguel Uribe Turbay estaba más cerca del abismo. Su vida colgaba de un hilo, y lo único que tenía para luchar era su voluntad de sobrevivir. El dolor era insoportable, las heridas profundas y las probabilidades de éxito escasas. Pero la determinación de Miguel, esa fuerza inquebrantable que lo había llevado hasta donde estaba, se convirtió en su mejor arma. La escena en el hospital fue como una película de supervivencia, pero no había guión, ni luces, ni aplausos. Solo la angustia palpable de los médicos, enfermeras y seres queridos que rodeaban a Miguel, luchando con cada recurso que tenían a su alcance para mantenerlo con vida. Las horas parecían eternas, con cada minuto que pasaba, sintiéndose como una semana llena de incertidumbre. Los médicos, aunque expertos, sabían que el daño era extenso. 3 disparos habían penetrado su cuerpo, uno en la cabeza, otro en el cuello y un tercero en su pierna. La vida de un hombre de tan solo 39 años estaba siendo apagada lentamente. El hospital estaba lleno de gente que oraba en silencio, que esperaban un milagro. Mientras tanto, su familia y seguidores se mantenían al pie de su cama, sin apartarse ni un segundo. Sabían que no podían hacer más que esperar, pero al mismo tiempo, no podían dejar de luchar con él en espíritu. Cada respiración que Miguel daba era un pequeño triunfo. A pesar de las dificultades, se aferró a la vida con una fuerza que pocos pueden comprender. Mientras tanto, el país entero estaba al tanto de lo que sucedía en el hospital. Las noticias se esparcieron como fuego por las redes sociales y las noticias tradicionales. Miguel Uribe Turbay, el hombre que había luchado por la política y la democracia, ahora luchaba por su propia vida. ¿Superaría la tragedia o sería la violencia política la que lo derrotara definitivamente? Este fue el primer gran reto de Miguel. Los médicos sabían que la recuperación sería lenta y el futuro era incierto. La gravedad de las heridas requería un tratamiento especializado y un proceso largo de rehabilitación. Sin embargo, el hombre que se encontraba en esa cama de hospital no era cualquier persona. Era un líder, alguien que había demostrado ser capaz de vencer los obstáculos que se le habían presentado en la vida. Pero esta vez, la batalla sería diferente. Esta vez, el enemigo era más silencioso, más insidioso. Tras días de angustia y lucha por su vida, Miguel despertó. Sin embargo, lo que encontró al abrir los ojos no fue la vida que había dejado atrás. La brutalidad del ataque no solo le había arrancado la esperanza en un instante, sino que también había dejado cicatrices que irían más allá de lo físico. La batalla por su supervivencia apenas comenzaba, pero esta vez, el enemigo no era solo el dolor físico, sino también una recuperación emocional que sería más dura que cualquier herida que pudiera haber. Despertar fue como regresar de una pesadilla, pero la realidad era aún más sombría. Miguel, aunque consciente de que había sobrevivido, pronto entendió que la verdadera lucha comenzaba ahora. Las cicatrices visibles en su cuerpo eran solo una parte de la historia. Su rostro, su cuello, su pierna, todos marcados por las heridas de un ataque que lo había dejado al borde de la muerte. Pero lo que pocos veían, lo que pocos entendían, eran las cicatrices invisibles, las que se alojaban en su mente y en su alma. La rehabilitación fue un proceso largo y doloroso. No solo se trataba de sanar su cuerpo, sino también de reconstruir su identidad, de encontrar fuerza en cada paso que daba, en cada ejercicio que realizaba,
en cada momento de su vida que intentaba recuperar. Durante semanas, Miguel estuvo sometido a tratamientos intensivos, rehabilitación física y terapias que le ayudaron a recuperar la movilidad y la fuerza. Sin embargo, cada día era un desafío. Los recuerdos del ataque, la angustia de las horas previas a su ingreso al hospital, todo eso lo acosaba en cada momento de su recuperación. El dolor físico era implacable, pero lo que lo golpeaba aún más era la constante pregunta: ¿volveré a ser el mismo de antes? Esta duda se convirtió en su sombra, siguiéndolo a cada paso. No solo luchaba con el dolor de su cuerpo, sino también con el miedo de perder su lugar en la vida política, de que su imagen como líder se viera destruida por una brutalidad que no había buscado. Pero la recuperación no solo era física. En su mente, Miguel se veía constantemente en la encrucijada entre el pasado y el futuro. ¿Sería capaz de continuar su camino? ¿Podría encontrar la paz después de haber sido víctima de tal violencia? Si tú también has enfrentado una situación difícil en tu vida, ¿qué te ayudó a seguir adelante? Compártelo en los comentarios. A pesar de las dificultades, Miguel Uribe Turbay no permitió que nada lo detuviera. Cada día que pasaba era una nueva batalla, pero su determinación seguía siendo tan fuerte como la primera vez que se levantó tras el ataque. La rehabilitación fue un proceso largo, extenuante y en ocasiones casi insoportable, pero su espíritu de lucha nunca flaqueó. Desde el primer día en que comenzó su recuperación, Miguel demostró que, más allá de las heridas físicas, su mayor fortaleza residía en su voluntad de seguir adelante. Sabía que, para lograr recuperar su vida y continuar con su misión política, tendría que enfrentarse a mucho más que al dolor de las cicatrices que había dejado el atentado. Pero lo que pocos entendían era que Miguel no solo estaba luchando por su salud, sino por algo mucho más grande: su país. A lo largo de los meses, la rehabilitación física fue un reto. Con cada sesión de terapia, con cada ejercicio, Miguel sintió que su cuerpo no respondía de la misma manera. Pero eso nunca lo detuvo. Su espíritu inquebrantable y su determinación de seguir luchando por Colombia lo mantenían en pie. Cada paso que daba, cada esfuerzo por levantar su pierna o mover su brazo, no solo era un triunfo físico, sino también un recordatorio de que la lucha por la vida no había terminado. Las secuelas de los disparos eran evidentes. Su rostro, aún marcado por las cicatrices, le recordaba constantemente lo cerca que estuvo de la muerte. Pero Miguel nunca permitió que estas cicatrices definieran su futuro. Mientras su cuerpo se reconstruía, su mente se mantenía enfocada en un solo objetivo: seguir luchando por el bienestar de su gente. A pesar de las sombras del pasado, la esperanza comenzó a brillar en su vida. La fuerza de voluntad de Miguel se convirtió en una inspiración para muchos, no solo para sus seguidores políticos, sino también para los colombianos, que se sintieron representados por su resistencia. ¿Qué se esperaba de Miguel tras todo el sufrimiento que había atravesado? Algunos creían que su regreso al mundo político sería un acto de renacimiento, un regreso más fuerte que nunca. Otros, sin embargo, temían que las cicatrices, tanto físicas como emocionales, lo marcaran para siempre, convirtiendo su lucha por la vida en una batalla eterna contra las secuelas de su tragedia. Cuando Miguel comenzó a recuperarse, las expectativas eran altas. En Colombia, la figura de un líder político que sobrevive a un atentado tan brutal puede convertirse en un símbolo de esperanza. La gente esperaba ver a un hombre renovado, un guerrero que regresaría más fuerte, con una nueva energía y una determinación aún mayor para cambiar el destino del país.
La historia de su supervivencia, los momentos de dolor y lucha por su vida, parecían presagiar una segunda oportunidad para Miguel, no solo para él, sino para toda Colombia. El público se aferró a la esperanza de que Miguel sería el mismo hombre que antes del ataque, alguien que podría enfrentarse a los poderosos carteles, a la corrupción y a los problemas sociales del país. Después de todo, su resistencia para sobrevivir había sido ejemplar. Pero las cosas no siempre son tan sencillas. A pesar de sus esfuerzos y su voluntad inquebrantable, las cicatrices de la violencia y la batalla interna que libró con su propio cuerpo no podían borrarse tan fácilmente. Miguel pronto descubrió que la realidad del regreso no era como la había imaginado. Las secuelas de los disparos no solo habían dejado marcas visibles, sino que también había un cambio en su perspectiva y en cómo se percibía a sí mismo. Cada movimiento, cada día de rehabilitación, era un recordatorio de lo que había pasado. Las heridas de guerra no solo son físicas, se graban profundamente en la mente, en el alma y en la percepción de uno mismo. Lo que muchos no esperaban era que la recuperación de Miguel no solo era un proceso de sanar su cuerpo, sino también de redefinir su propósito y su lugar en la política. ¿Crees que las personas que han pasado por situaciones extremas pueden regresar más fuertes? ¿O es el regreso una oportunidad para redefinir quiénes somos realmente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Pero la lucha de Miguel no terminó con su recuperación. A pesar de los avances, su salud nunca fue la misma. Su cuerpo comenzó a ceder, y lo que parecía ser una mejora continuada, se transformó en una tragedia irreversible. El 11 de agosto de 2025, tras 2 largos meses de hospitalización, Miguel Uribe Turbay falleció. Durante los días previos a su muerte, Miguel mostró signos de mejoría. Su familia y seguidores mantenían viva la esperanza de verlo recuperar su fuerza y seguir luchando por el país que tanto amaba. Las noticias de su progreso eran un aliciente para aquellos que pensaban que, a pesar de las heridas, la vida de Miguel podía continuar. Sin embargo, su cuerpo, tras haber sido sometido a un trauma físico tan brutal, comenzó a ceder. Los médicos hicieron todo lo posible, pero la combinación de las heridas, las complicaciones y la debilidad general de su salud resultó ser demasiado para su cuerpo. El 11 de agosto de 2025, la noticia de su muerte golpeó a Colombia con una fuerza devastadora. Un hombre que había sido símbolo de resistencia, lucha y esperanza, ahora se había ido, dejando un vacío profundo en la política y en el corazón de los colombianos. La noticia rápidamente se esparció y la nación se detuvo para rendir homenaje a un hombre que, aunque no alcanzó la victoria final, había demostrado una determinación imparable frente a la adversidad. Las preguntas quedaron en el aire. ¿Qué más se podía hacer por él? ¿Quién fue responsable de esta tragedia? La muerte de Miguel Uribe Turbay no solo cerraba un capítulo en su vida, sino que también dejaba abiertas muchas incógnitas que, aún hoy, se siguen discutiendo. Suscríbete y comparte este video si te conmueve esta historia. Ayúdanos a mantener viva la memoria de Miguel Uribe Turbay. Aunque su vida fue trágicamente cortada, el impacto de Miguel Uribe Turbay permanece en Colombia. Su lucha, sus ideales, su visión de un país mejor, seguirán siendo parte de su legado, incluso después de su muerte. La historia de Miguel no es solo la de un político que fue atacado, sino la de un hombre que se entregó a su país, dispuesto a dar todo por un futuro de paz y prosperidad. Miguel Uribe Turbay representaba la esperanza para muchos colombianos, que lo veían como una figura capaz de enfrentarse
a la corrupción, a la violencia y a los carteles que han marcado la historia de su país. Pero, como muchos otros en la historia de Colombia, la violencia política acabó con su vida prematuramente. Sin embargo, su legado no se borrará tan fácilmente. Miguel dejó una huella profunda en todos aquellos que creyeron en sus ideales. A través de su valentía y determinación, mostró que la lucha por un futuro mejor no siempre es fácil, pero que cada esfuerzo por la justicia y la democracia tiene un impacto. Aunque su vida terminó de manera injusta, su nombre y sus contribuciones a la política de Colombia seguirán siendo recordados por generaciones. Los colombianos continúan discutiendo su legado, reflexionando sobre lo que pudo haber sido y lo que aún se puede lograr en honor a su memoria. Miguel Uribe Turbay no solo fue una víctima de la violencia, sino también un símbolo de lucha, esperanza y resistencia. El asesinato de Miguel Uribe Turbay sigue siendo un enigma. Aunque se capturó al joven autor material del ataque, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Quiénes fueron los responsables detrás de este atentado? La investigación continúa, pero las pistas son escasas, y las teorías surgen con cada nueva información que se revela. El caso de Miguel no solo es un ataque a una figura pública, sino una tragedia que pone de manifiesto la violencia política en Colombia y las tensiones que existen entre los grupos de poder. Aunque el autor material del atentado, un joven de apenas 14 años, fue capturado en el lugar del crimen, muchos se cuestionan si él actuó por cuenta propia o si alguien más estaba detrás de él. La policía ha seguido diversas líneas de investigación, pero hasta ahora, el crimen permanece rodeado de misterio. Algunos investigadores sugieren que el atentado podría haber sido orquestado por actores políticos que veían en Miguel una amenaza para su control del poder. Otros, sin embargo, apuntan a factores más oscuros, vinculados con los intereses de los carteles de drogas y grupos armados ilegales que operan en Colombia. La violencia política en el país tiene profundas raíces, y no es la primera vez que un líder es atacado con el objetivo de frenar un movimiento. A medida que la investigación avanza, se abren nuevas hipótesis sobre los móviles del crimen. Pero lo cierto es que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, la verdad parece seguir oculta en las sombras. ¿Qué opinas sobre los móviles de este crimen? ¿Crees que la verdad saldrá a la luz? Escribe tu comentario. La muerte de Miguel Uribe Turbay es un recordatorio doloroso de los riesgos que enfrentan aquellos que luchan por un cambio en el país. ¿Es este el precio que se paga por intentar transformar una nación en busca de justicia y paz? La historia de Miguel nos hace cuestionarnos hasta dónde llega el costo personal y colectivo de la política en Colombia. El caso de Miguel deja un mensaje claro. La violencia política en Colombia sigue siendo una amenaza latente, con consecuencias devastadoras para aquellos que se atreven a desafiar el statu quo. Aunque su vida fue truncada, la lucha que Miguel representaba no termina con su muerte. Al contrario, su historia ha encendido una llama de reflexión en la sociedad colombiana sobre los peligros que enfrentan los líderes comprometidos con el cambio y sobre la necesidad de erradicar las raíces profundas de la violencia que siguen dominando el país. Las preguntas sobre su muerte y el futuro de Colombia continúan siendo un tema de discusión. ¿Qué lecciones podemos aprender de este trágico episodio? ¿Cómo podemos evitar que la violencia política siga cobrando vidas? La historia de Miguel Uribe Turbay es un espejo de los desafíos más oscuros de la nación, pero también es un recordatorio de que la lucha por la justicia y la democracia debe continuar, no importa cuán alto sea el precio.
Si esta historia te ha impactado, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Juntos podemos generar conciencia sobre este tema y más.